Bueno, vamos a empezar esta clase sobre el Apocalipsis. Estamos siguiendo este libro, capítulo 6. Primero, lo que les quiero decir es que si no se escucha, por favor, pues díganlos y vamos a ver si podemos hacer mejor. Estamos en el capítulo 6. ¿Se acuerdan que acabamos de ver las cartas a las iglesias y la descripción del trono en el cielo? Y ahora estamos en la descripción de los 7 sellos. ¿Se acuerdan que es este libro que nadie podía abrir en el cielo, en la tierra, en el abismo, aparte del Cordero? Entonces estamos ahí. No dudan en comentar para preguntar también si tienen preguntas. De hecho, es lo que vamos a empezar por eso. Si tienen preguntas sobre lo que vimos la última vez, es el momento de hacerlas, por favor. Y ahora, después, vamos a ver lo de los 7 sellos, capítulo 6 del Apocalipsis. Entonces, primero, si tienen preguntas. A ver. Aquí también, los que están aquí, si tienen preguntas. ¿Qué está pasando? Para comprobar desde nuestros celulares también, ¿no? Ah, bueno, muy bien. Entonces, podemos seguir porque veo que no hay preguntas, pero al menos ustedes tengan. No. ¿Sí? ¿Tienes una? Marco tiene una pregunta, pero esperamos Pues que... habíamos dicho de todas formas que hoy vamos a ver un poquito más sobre los 7 sellos, ¿verdad? Ajá, así es. Sí, más o menos, y quería profundizar sobre eso. Ok. Pero está bien. Nada más preguntaba si vamos a ver más los 7 sellos, es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, no hay problema, podemos empezar ya. Lo vamos a leer. Tal vez sería bueno que ustedes me ayuden a leer, chicos, para que no se oye tanto mi acento. Entonces, ¿Todo capítulo 6? el 6, por favor, sí. Yo tengo la traducción de la Biblia de Jerusalén. No hay problema. Y seguí viendo. Cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, oí el primero de los 4 vivientes que decía con voz como de trueno: ven. Miré y había un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Se le dio una corona y salió como vencedor y para seguir venciendo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo viviente que decía: ven. Entonces salió otro caballo, rojo. Al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz, para que se degollaran unos a otros. Se le dio una espada grande. Cuando abrió el tercer sello, oía al tercer viviente que decía: ven. Miré entonces y había un caballo negro. El que lo montaba tenía en la mano una balanza, y oí como una voz en medio de los 4 vivientes que decía: 1 litro de trigo por denario, 3 litros de cebada por denario, pero no causes daño al aceite y al vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía: ven. Miré entonces y había un caballo verdoso. El que lo montaba se llamaba Muerte, y el abismo le seguía. Se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Se pusieron a gritar con fuerte voz: ¿hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Entonces se le dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperaran todavía un poco, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser asesinados como ellos. Y seguí viendo. Cuando abrió el sexto sello, se produjo un violento terremoto, y el sol se puso negro como un paño de crin, y la luna toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera suelta sus higos verdes al ser sacudida por un viento fuerte. Y el cielo fue retirado como un libro que se enrolla,
y todos los montes y las islas fueron removidos de sus asientos, y los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos, los ricos, los poderosos, y todos, esclavos o libres, se ocultaron en las cuevas y en las rocas de los montes. Y dicen a los montes y a las rocas: caigan sobre nosotros y ocúltenos de la vista del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá sostenerse? Gracias. Bueno, espero que lo han todos escuchado bien. Buenas noches a los que que vienen a juntarnos ahora. Entonces estamos viendo estos siete sellos del capítulo 6. Primero, ¿se acuerdan que estos 7 sellos son los sellos que sellan este libro, que es la palabra de Dios? Y entonces, el sentido que podemos dar a los sellos es como lo que nos va a permitir entender la palabra de Dios, o descifrarla, o recibirla. O sea, pero al mismo tiempo lo extraño es que son cosas que pasan finalmente. Cada vez que se abre un sello, algo pasa. Es como si la palabra de Dios se está realizando cada vez que un sello se abre. Pues así lo veo yo, así lo entiendo yo. Entonces, es lo que estamos empezando a ver. Y vemos el primer sello. Entonces, es el cordero que les abre, porque vimos que es el único ser que puede abrir los sellos. Entonces, el primer sello, y vemos oui, sí, primero, antes de todo, sobre los 7 sellos tenemos 4 sellos que son caballos. Cuando se abre, llega un caballo. Extraño eso. ¿Qué significa? Estos caballos siempre llevan consigo algo especial. Por ejemplo, el caballo blanco, luego el caballo... Cada vez tiene un color claro que tiene un significado, y que significa algo que va a pasar o algo sobre que tenemos que estar atento. El primer sello es el caballo blanco. ¿Se acuerdan que el color blanco es simbólicamente la pureza? O sea, es más un color del bien, es más un color positivo, el blanco. El que lo montaba tenía un arco, le dieron una corona y partió como vencedor para vencer. Este caballo blanco, bueno, vemos otro caballo blanco más tarde, en el capítulo, yo creo, no me acuerdo si es 8 o 15, pero creo que es el 8. A ver, aquí lo dice, no, 19, sí. Bueno, puede ser dos diferentes, pero puede ser también el mismo, o sea, Jesús. Jesús que viene, en el capítulo 19 es muy claro que es Jesús. Aquí tal vez puede ser también Jesús. Un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco, le dieron una corona y partió como vencedor para vencer. O sea, es el rey vencedor. ¿Ok? Entonces, es el primero. El segundo, cuando se abre el segundo sello, siempre un ser viviente que grita ven. Y el caballo es esta vez el caballo rojo fuego. Es como el color de la ira, de la cólera. Al que lo montaba se le ordenó que desterrara la paz de la tierra y se le dio una gran espada para que los hombres se mataran unos a otros. Sí, entonces, para quitar la paz, este caballo rojo de cólera, de ira, es algo malo eso. Se ve que ya no hay paz, hay guerra y todo. El tercer sello es el caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. La balanza es simbólicamente la justicia, o sea, porque pesa
la balanza pesa, pesa el bien, pesa el mal, pesa. Ujú. Y aquí se escucha una voz que dice: una medida de trigo por una moneda de plata, 3 medidas de cebada por una moneda también. Ya no gastes el aceite y el vino. Simbólicamente eso pues es claro, la justicia, pero también es el precio de la comida. Entonces, simbólicamente es el hambre, o sea, ya no puedo pagar lo que mi cuerpo necesita. Entonces significa que hay otro mal que está llegando, este mal de no tener la justicia, esta justicia primera que es de comer lo que necesito comer. Y no lo tengo, no lo puedo tener. Lo que mi cuerpo necesita. Y el cuarto sello es el caballo verdoso, que el color verde, sobre todo verde pálido, significa la enfermedad. O sea, es como que otra plaga que llega, la enfermedad. Teníamos la primera plaga, es la guerra. La segunda plaga es el hambre y la tercera es la enfermedad. Entonces, eso es lo que hace al final esta palabra de Dios. Extraño que pues lleva esto consigo porque se tiene que cumplir. Al que lo montaba lo llamaban muerte y detrás de él iba otro, el mundo del abismo. Se le dio poder para exterminar a la cuarta parte de los habitantes de la tierra por medio de la espada, el hambre, la peste y las fieras. Pues ya ven, la espada, el hambre, la peste y las fieras. Entonces no hay que sorprenderse si hay pues estas plagas que llegan en este mundo. Hay que mantener la esperanza que luego, porque luego es lo que va a pasar, hay cosas positivas. ¿Sí? Antes de ir más allá, sobre estos 4 sellos, ¿tienen preguntas? ¿O no? Sí. Primero los de aquí y luego veo si hay. Pues sí, Sí. Yo creo que primero con este tercer sello, Sí. el del hambre, en el versículo 6 al final dice esto de no causes daño al aceite y al vino. Ah, sí. ¿A qué se refiere o qué significa este aceite y vino? Buena pregunta. Es cierto, bueno, aquí no sé si tiene este sentido, pero es cierto que el aceite y el vino justamente estaban usadas también para sanar las heridas. Aquí no sé si tiene este sentido, tal vez, porque justamente tenemos una plaga y para sanarla pues necesitamos aceite y vino, tal vez. No sé. Cuando no lo digo así es que no sé exactamente, porque podemos tener como hipótesis, pero no tenemos tampoco certeza sobre la palabra de Dios. Se puede interpretar también de una forma o de la otra. Y el aceite son también ¿cómo se dice? Los productos básicos. El aceite, sobre todo en este tiempo, en este lugar del mundo, el aceite de oliva era la base. Y el vino también. Entonces puede haber algo también en este sentido. ¿Pero tú tienes una explicación más allá de eso? No, pero me hacía pensar un poco, pues el vino inevitablemente te hace pensar en el sacramento y el aceite en las unciones. Ah, bueno, sí. Pero No, yo veo. Puede ser también. Otra pista, puede ser. No sé si escucharon todos lo que dicen cuando no soy yo quien habla, pero me dicen si no lo escuchan, por favor. ¿Otras preguntas sobre esto? ¿O pasamos a lo que sigue, el quinto sello? Ninguna. Por aquí ninguna. Ustedes que están viendo. Bueno, ninguna. Sabiendo que si la preguntan ahora que la veo después, podemos regresar. Ahora pasamos al quinto sello,
que es algo que es un poquito más positivo, vamos a decir. Debajo del altar las almas de los que fueron degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que les correspondía dar. Se pusieron a gritar con voz muy fuerte: Santo y justo Señor, ¿hasta cuándo vas a esperar a hacer justicia y tomar venganza por nuestra sangre a los habitantes de la tierra? Entonces se les dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperaran todavía un poco más, hasta que se completara el número de sus hermanos y compañeros de servicio, que iban a ser muertos como ellos. Entonces aquí es una visión de los que, pues, que murieron en Cristo y por el nombre de Cristo, los mártires. Y se ve que a pesar de estar salvados, a pesar de estar en el cielo, todavía están esperando. Están esperando que el Señor haga justicia. Hay que entender eso, porque a veces nosotros nos decimos, el Señor es totalmente amor y no hay ninguna justicia. Podemos hacer todo el mal y Él nos va a perdonar siempre. Bueno, es cierto, pero también hay justicia. O sea, el mal tiene consecuencia y la consecuencia, pues Dios permite que se realice la consecuencia del mal. Porque así Dios lo quiso. Cuando Dios creó el mundo, Dios creó el mundo con reglas. Y si nosotros rompemos las reglas, hay consecuencias. El Señor permite que estas consecuencias lleguen. Y por eso esta justicia se tiene que hacer. Y estos santos que ya han muerto, pues están esperando algo. Podemos pensar que es la resurrección del cuerpo. Porque finalmente ya saben que el hombre, filosóficamente hablando, tiene un cuerpo y un alma. Y si le falta uno de los dos, le falta algo, pues no está totalmente entero como hombre. ¿No? Porque no somos ángeles, no somos nada más un espíritu. Y al mismo tiempo no somos nada más un cuerpo como los animales o como los seres sensibles que vemos ahí. Entonces tenemos los dos, un alma espiritual y un cuerpo. Y cuando morimos hay una separación entre el alma y el cuerpo, y entonces nuestra alma sube al cielo con Dios, según nuestra fe, y nuestro cuerpo pues todavía no, esperando la resurrección de los cuerpos que van a llegar al final de los tiempos, cuando pues ya se va a acabar el mundo. Entonces, esperando eso, pues de algún lado nos falta algo. Claro que estamos felices porque estamos con Dios y todo, pero nos falta algo, nuestra carne finalmente. Porque Dios nos quiso así, cuerpo y alma. Entonces ellos están esperando eso. Y se les dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperaran todavía un poco hasta que se completara el número de sus hermanos y compañeros de servicio que iban a ser muertos como ellos. Entonces tienen que esperar que finalmente nos esperan a nosotros, finalmente. Bueno, esperemos que somos de los buenos, pero nos esperan a nosotros. Nos esperan a nosotros y eso es bonito de saber que gente nos está esperando en el cielo. Y no es para nada que Jesús dijo que hay más alegría en el cielo por una ¿cómo se dice? ¿Una qué? Un pecador. Un pecador que se convierte que por muchos justos que no necesitan conversión. O sea, uno es muy importante. Uno solo es muy importante. Y si falta este único, pues todo el mundo espera. Con un vestido blanco, pues es muy bonito, pero todavía me falta algo. Pues sí, pero este vestido blanco simbólicamente es otra vez la pureza y como que ya están salvados ellos. Ya saben que están salvados, que no necesitan convertirse porque ya han llegado al final. Versículo 12. Les recuerdo que si tienen preguntas les pueden hacer a cualquier momento y le tomamos cuando les vemos aparecer. porque ahora no veo nada aparecer, no sé si. Lo hizo, pero hace mucho.
Pues sí, entonces no ha habido muchos comentarios. Ah, ok, está bien. Bueno, ujú. ¿Qué opinan? Bueno, esto es ya, tendríamos que buscarlo bien. Sobre ¿Qué opinan de la reflexión del padre? José Antonio Fortea. Ah, Hizo bueno, un comentario, no sé si lo has visto. es que no he visto este comentario. ¿Tú lo has visto? No, tampoco, pero... No. Pues tendríamos que checar. Hay una pregunta de Héctor Hugo García Martínez que dice: ¿qué opinan de la reflexión del padre José Antonio Fortea acerca del Apocalipsis? Como yo no lo he visto, no puedo contestar. En eso tendría que checarlo. Y creo que es todo lo que hay como pregunta hasta ahora. Sí, parece que sí. Ok. Hermano, Ujú. en el versículo, bueno, en el 9, cuando empieza a Sí. ver el quinto sello, dice: vi debajo del altar, ¿Cómo? vi debajo del altar las almas de los degollados. Ujú. Se refiere a que son como una ofrenda, que debajo Sí. del altar. Sí, porque sí, justamente así, sí, eso no lo comenté, pero es muy cierto lo que dices. O sea, la vida de los santos es una ofrenda que se compare al sacrificio del cordero del cordero que murió degollado. O sea, degollado es el sacrificio, el altar también es el sacrificio. Pero ahí ven que están debajo del altar, porque no tienen la misma dignidad que el cordero. Entonces no es el sacrificio que salva a todo el mundo. El único sacrificio es el de Jesús, Cordero. Por eso Él se hace arriba del altar, o sobre el altar. Y los santos también tienen un sacrificio, pero abajo del altar. O sea, para significar que están abajo. Pero vale mucho su sacrificio, pero no vale tanto que el del Señor. Claro. Versículo 12. Y mi visión continuó. Cuando el Cordero abrió el sexto sello, se produjo un violento terremoto, el sol se puso negro como vestido de luto, y la luna entera se tiñó como de sangre. Las estrellas del cielo cayeron a la tierra como una higuera deja caer sus higos verdes al ser agitada por el huracán. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y no quedó cordillera o continente que no fueran arrancados de su lugar. Los reyes de la tierra, los ministros, los generales, los ricos, los poderosos y toda la gente, tanto esclavos como hombres libres, se escondieron en las cavernas y entre las rocas de los cerros. Y decían: caigan sobre nosotros, cerros y rocas, y ocúltennos del que se sienta en el trono y de la cólera del Cordero. Porque ha llegado el gran día de su enojo, y ¿quién lo podrá aguantar? No, eso es muy misterioso. Bueno, es el sexto sello. Se puede interpretar de esta forma. Bueno, este violento terremoto significa que finalmente todas las bases que tenemos, pues es como que los pilares que teníamos están vacilando. Ya no tenemos nada de sólido. El terremoto, pues después de un terremoto no sabemos qué hacer. No podemos escondernos porque no sabemos dónde escondernos, porque cualquier cosa puede caer sobre nosotros. Entonces no hay seguridad. Ya no hay seguridad. La seguridad humana que teníamos desaparece. El sol se puso negro. El sol es como la luz. Entonces la luz puede significar también la luz de la inteligencia, o sea, de la verdad. Con todas las ideologías, por ejemplo, que hay, podemos estar totalmente perdidos y la luz del sol, de la verdad, pues desaparece, está desapareciendo. Y pone el vestido de luto, significa que finalmente pues no puede expresarse, no hay esta verdad que puede triunfar. Entonces aparentemente es algo que pues no es muy alegre eso. Pero no hay que sorprendernos si esto pasa, finalmente. ¿Por qué? Porque pues el Señor lo había anunciado. Y la luna que es la luz de la noche,
se tiñó como de sangre. La sangre también es, pues, da a pensar que hay algo como de una matanza o algo así, como algo fuerte. La sangre, esta luz que se cambia en sangre, esta luz de la noche, la luz de la noche. En la noche hay luces, es lo mismo en nuestra noche de la fe, de la inteligencia, siempre tenemos algo de luz. Pero si esta luz se cambia en algo que no tiene que ser como sangre, o no sé, pues estamos todavía más perdidos. Y las estrellas, simbólicamente las estrellas son como, podemos decir que son personas de luz. O sea, son, en la noche hay luces que son las estrellas que nos llevan y que nos dan, que vienen a dar luz a nuestro corazón. Estas estrellas caen a la tierra como una higuera deja caer sus higos verdes. O sea, es como que, pues, todo cae sobre la tierra y desaparece finalmente. No sé si lo entienden bien esto, pero así se puede interpretar, se me hace. ¿Preguntas? Veo que Marco está dudando, pero... No hasta ahora. Más tarde, ok. Sí, en principio es más adelante. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y no... ¿Y cómo? Ah, no, sí. El cielo se replegó significa finalmente que el cielo es la visión de Dios, o sea, todo eso simbólicamente. Pues es como que todo eso desaparece, como que no vemos nada, no vemos Dios. A veces podemos pensar que Dios ya no está y que todos sus ángeles, todos sus santos ya no están, ya no hay nada, todo ha desaparecido. Y creo que en estos momentos hay que recordarnos que es un pasaje, o sea, tenemos que pasar por este momento, pero no hay que perder la esperanza, hay que seguir creyendo y seguir avanzando y sabiendo que Dios está, a pesar que no lo vemos. Así. No, así. No quedó cordillera o continente que no fueran arrancados de su lugar, pues es todo lo que hace nuestra seguridad otra vez. O sea, las montañas es algo sólido, es algo que es alto, entonces normalmente pues es algo que nos permite de ubicarnos también. Vemos que están las montañas ahí, vemos que los continentes están por ahí, sabemos cuántos son, sabemos dónde están y todo. Y si se puede desaparecer, pues, ¿dónde estamos? ¿Qué es este mundo donde estamos? Todo lo que estaba seguro ya no está. Entonces estamos en pánico. No sabemos dónde ir, qué hacer. Es lo que pasa. Los reyes de la tierra, o sea, los grandes, los ministros, los generales, los ricos, los poderosos, y toda la gente, tanto esclavos como hombres libres, se escondieron en las cavernas y entre las rocas. Es lo que pasa. Cuando perdemos lo que hace que nos podemos ubicar y todo, pues tenemos miedo y vamos a escondernos. Y lo que queremos es desaparecer. Que seamos grandes, que seamos ricos o pobres, que seamos esclavos o libres, no importa. Nuestra condición no importa. Pero vamos a tener este miedo que es humano, cualquier persona. Y vienen a decir que las rocas y los cerros caigan sobre nosotros. O sea, por favor, que ya no esté aquí. Pasa lo que pase, pero yo no quiero estar aquí. Porque quiero estar lejos del que se sienta en el trono, o sea, de Dios, y de la cólera del Cordero. ¿Ya? Entonces eso es claro para los que no siguen a Dios, tienen miedo de Dios y de su cólera. No sé, hay que preguntarnos si nosotros tenemos miedo de la cólera de Dios. No creo que sea algo sano de tener miedo de la cólera de Dios, en el sentido que sabemos que Dios nos ama y normalmente si nosotros hacemos, ¿cómo se dice?
si nosotros estamos pues cumpliendo con... amamos a Dios finalmente, su cólera pues no nos va a hacer daño, su ira no nos va a hacer daño, porque nosotros lo queremos y creemos en Él. Bueno, y ya ven que hay ahora una pausa en estos sellos antes de abrir el sello 7 que se va a abrir en el capítulo 8. Hay todo un capítulo que vamos a ver ahora, pero antes, también ustedes que están escuchando pueden hacer preguntas, todos. Antes de pasar en este capítulo 7, quiero saber si tienen preguntas sobre todo este capítulo o lo que hay antes, si quieren. Ok. Si no tienen preguntas sobre el capítulo 6, vamos a pasar al capítulo 7, sabiendo que pueden hacer sus preguntas y cuando les veo, le contesto. Sí, Alex. Los 7 sellos se refiere a los 7 días como los que puede suceder, así como en los 7 días que Dios creó. Buena pregunta. La pregunta, no sé si todos la oyeron, me está preguntando si los 7 sellos se pueden comparar a los 7 días de la creación, bueno, que en realidad son 6 y uno para descansar. Así en esa forma van a suceder del domingo a... Sí, bueno, se puede, yo no digo que no, se puede, pero se acuerdan también que hay muchas cosas con 7 en el Apocalipsis. Estos 7 sellos, luego vamos a ver las 7 trompetas, luego vamos a ver los 7 truenos, hay muchos con la cifra 7. Por lo general, cuando se refiere a la creación, se refiere más a las cifras 6, bueno, a los días de la creación, más a la cifra 6, porque son 6 días que Dios usó para crear el mundo. El séptimo es un día de descanso. Pero aquí creo que 7 pues es como lo hemos visto en la primera clase, las primeras clases. Es que 7 es algo, es la cifra perfecta, la cifra 7. Entonces, ¿por qué? Porque es 4 que ya lo hemos visto que es la cifra de la creación, más 3 que es la cifra del cielo, de Dios. O sea, tenemos junto la creación y Dios, entonces es algo perfecto. ¿Sí? ¿Qué preguntas? Hay una pregunta, sí veo. Bueno, primera pregunta de Lorena que me pregunta si se puede desarrollar más el caballo blanco. Sí, claro. También pueden hacer sus preguntas más precisas porque, bueno, no sé si lo estoy haciendo bien, pero según lo que yo vi, es que este caballo blanco es como Jesús que viene a hacer la guerra, o sea, que viene a imponer o proponernos su reino, a combatir con nosotros, o sea, a luchar con nosotros, viene a luchar con nosotros. Tiene un arco, una corona para significar que es rey, y se va como vencedor, y siempre es vencedor. O sea, es el que nos da seguridad, es que nos da ánimo. Bueno, no sé si he contestado bien, no sé exactamente lo que quiere saber más. Si la persona si no he contestado muy bien, me puede hacer la pregunta más precisa. Ahora paso a la segunda pregunta, que es de Alejandra, creo, que decía, no entendí bien lo de las estrellas, del versículo 13. Sí. Sí, decía que las estrellas son como luces en el cielo, pues es lo que vemos, y pueden ser como estas luces que caen sobre la tierra. Normalmente las luces pues, se quedan en el mismo lugar y no mueren. Estas luces pueden ser también luces de la inteligencia. Y si están cayendo sobre la tierra, pueden hacer mucho daño. Porque finalmente se apagan primero, y ya no son luces, y están en el lugar donde no tienen que estar.
Entonces, como que estas estrellas finalmente no cumplen con su papel de iluminarnos o de darnos guías, porque son guías también las estrellas. Así lo entiendo yo, pero tal vez se puede interpretar de otra forma. Ana, que dice, ¿esto es el principio del final o son dolores de parto como lo dice la Biblia? Bueno, es más un comentario, yo creo eso, que una pregunta, o como lo... ¿Sí? Bueno, ok. Pues si no hay más preguntas, vamos a seguir con el capítulo 7, con los 144.000. Si me pueden ayudar a leer, chicos, que están aquí. Después de esto, vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que sujetaban los 4 vientos de la tierra, para que no soplara el viento ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Luego vi a otro ángel que subía del oriente y tenía el sello de Dios vivo, y gritó con fuerte voz a los 4 ángeles, a quienes había encomendado causar daño a la tierra y al mar. No causéis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello de la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los marcados con el sello, 144.000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000. De la tribu de Gad, 12.000. De la tribu de Aser, 12.000. De la tribu de Neftalí, 12.000. De la tribu de Manasés, 12.000. De la tribu de Simeón, 12.000. De la tribu de Leví, 12.000. De la tribu de Isaacar, 12.000. De la tribu de Zabulón, 12.000. De la tribu de José, 12.000. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Después miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritan con fuerte voz: la salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 vivientes, se postraron delante del trono, rostro en tierra, y adoraron a Dios diciendo: Amén. Alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza, a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo: esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí: Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió: esos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, dándole culto día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ya no les molestará el sol ni bochorno alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Gracias. Creo que hay otra pregunta, ¿qué es que dice? No, es que preguntaba si lo que está pasando Ajá. es el principio del final o son dolores del parto como dice la Biblia. Sí, es que no habían entendido la pregunta. De Ana, ¿es Ana? Sí.
que decía, Ana Ibarra Infante. sí, que decía esto es el principio del final o son dolores de parto como lo dice la Biblia. Pero finalmente es eso, o sea, el principio del final no sé qué significa, qué quiere significar a través de esto, pero sí, son dolores de parto como dice la Biblia, o sea, para finalmente dar a luz a esta fe, finalmente a nuestra vida cristiana, nuestro hijo de Dios que somos, sí, se puede decir eso. No contesté porque yo lo entendía más como comentario, o sea, como afirmación, y no tengo nada que decir contra eso, o sea, está bien. Bueno, seguimos con este capítulo 7. Vemos entonces estos 4 ángeles en las 4 esquinas de la tierra. ¿Se acuerdan que 4 es la cifra de la creación? Miren, 4 esquinas de la tierra, 4 vientos, 4 ángeles, claro. Y para que estos vientos no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre los árboles. Y luego vi a otro ángel que subía desde el oriente y llevaba el sello del Dios vivo. Este ángel, ¿se acuerdan que ángel significa como enviados? Entonces no es automáticamente, o sea, siempre un ángel como nosotros lo imaginamos con un espíritu finalmente. A veces puede ser un enviado, entonces tenemos que saber quién. En este caso de este quinto ángel, se me hace que es Jesús, otra vez, ¿no? Porque ya hemos dicho que una imagen puede tener varios sentidos y un personaje puede tener también varias imágenes. Jesús es el león de la tribu de Judá, Jesús es el cordero, y Jesús tal vez es este ángel también, porque subía desde el oriente y llevaba el sello del Dios vivo. Si lleva el sello del Dios vivo, entonces es él quien puede abrir este sello de Dios. Entonces es Jesús, es este enviado, Jesús. Este ángel grita con voz poderosa, o sea, ordena a los 4 ángeles, no hagan daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Es alguien que tiene este poder de proteger también los servidores de Dios. Entonces, ¿quién sino Jesús? Entonces, por eso digo que este ángel es Jesús. Veo que hay una pregunta de Isabel Morales que dice por qué el número 4 es el número de la creación. Sí, pues lo he explicado, creo que era la primera clase, pero creo que usted no estaba. Cuando diré que los 4, el 4 finalmente es como los 4 puntos cardinales. Es también muchos animales que tienen 4 patas, por ejemplo. 4 es el cifra que se encuentra mucho en la creación. 4 puntos cardinales. Aquí se habla de los 4 vientos, 4 elementos. Todo eso pues es la creación. Es la creación. Ok, seguimos después de este ángel. Entonces vemos que nosotros, si creemos en Dios, si somos marcados de este sello de Dios, ¿no? Que es la fe finalmente, este sello, la fe que se realiza en el bautismo primero, pero también sabemos que hay gente que no tiene la gracia de conocer a Dios, que está salvada. Esta gente también está marcada del sello de Dios porque es una gente que Dios reconoció como suya, aunque no automáticamente no está bautizada, pero lo está finalmente en el Espíritu. Eso es lo más importante. Claro que el bautismo salva, pero no es porque uno no está bautizado que automáticamente está condenado, porque la misericordia de Dios es más grande que esto, todavía más grande que el sacramento. El sacramento nos asegura la salvación,
bueno, si después del bautismo seguimos en el camino, claro, si no nos alejamos. Nos asegura la salvación, pero alguien que no lo tiene no es automáticamente que está condenado. Entonces, oí el número de los marcados con el sello, o sea, los que están salvados, 144.000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Ya hemos dicho, también en la primera clase, que 144.000 no es una cifra, ¿cómo decir?, que hay que tomar al pie de la letra, es una cifra simbólica. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan los chicos lo que estaban aquí? 144 es 12 por 12. Y 12 hemos dicho que es la cifra del pueblo porque son los 12 profetas del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles. Entonces vemos que es todo como el conjunto del pueblo de Dios. Entonces 12 por 12 es como el pueblo de Dios que se multiplica por sí mismo, y 1000 es una cifra para decir una multitud, o sea, es algo que es infinito, no se puede contar 1000, es mucho simbólicamente. Entonces es el pueblo que se multiplica por sí mismo y que no se puede contar. O sea, no son 144.000, no hay que pensar que, porque si no ya está cerrada la puerta del cielo, porque ya están con todos los santos que hay. Entonces, no es así. Y el hecho después que está describiendo que de cada tribu, significa finalmente estas tribus son el pueblo de Dios. Entonces significa que en cada tribu del pueblo de Dios hay algunos que están salvados, y muchos. Porque 12 otra vez es el pueblo, y 1000 para decir que es mucho. Entonces de cada tribu que pertenece al pueblo de Dios, o sea, cada uno de nosotros, cada pueblo que estamos representados aquí, pues son muchos que están salvados. Ok. ¿Hay un comentario, no? Alex, ¿qué? No, están contestando entre ellos. Ah, ok. Muy bien. Ok. Después de esto vi un gentío inmenso, imposible de contar, de toda nación y raza, pueblo y lengua, que estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritaban con voz poderosa: ¿Quién salva fuera de nuestro Dios, que se sienta en el trono y del cordero? Bueno, pues son ellos, son estos 144.000 justamente. Y vemos que de toda nación, raza, pueblo, lengua, están de pie significa que significa algo de la fuerza. Es lo que decimos cuando María está de pie al pie de la cruz, significa que finalmente está fuerte. Pues es lo mismo ahí, tienen esta fuerza porque están salvados, están delante del trono y del cordero. Vestidos con vestiduras blancas, ya hemos dicho lo que significa esta vestidura blanca, y con palmas en sus manos. Las palmas es la palma de la victoria, la palma del martirio. Entonces, puede ser un mártir sangriente, puede ser un mártir no sangriente, pero significa la victoria, los que han vencido, los que tienen el precio. Porque en la antigüedad, cuando uno competía en el deporte, el que ganaba recibía esta palma de la victoria. Ellos pues dicen: ¿Quién salva fuera de nuestro Dios, que se sienta en el trono y del cordero? Es el grito de victoria, o sea, la alabanza a Dios. Gracias por salvarnos, y no hay nadie que puede salvar aparte de ti. Y del cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Ya ven que los seres vivientes están en el trono también. Es otra prueba que se puede significar que es Jesús también. Se postraron ante el trono, rostro en tierra,
y adoraron a Dios diciendo, Amén, alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pues eso es la alabanza. Es la alabanza, entonces es la alabanza es la acción de gracias que nosotros y que los seres creados debemos a Dios. Es algo que Dios tiene que recibir, porque es el único que tiene que recibir esta alabanza. Y es por eso que estamos hechos también, para alabar a Dios. Entonces hay que cumplir con este deber de alabanza. Y de hecho la alabanza nos da alegría. No sé si se dan cuenta cuando están alabando, tenemos alegría. Pues alabar a Dios, adorarlo y alabarlo. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo, esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Qué pregunta extraña. ¿Por qué lo hacen a Juan? Yo contesté, Señor, tú lo sabes. Pues claro, nosotros no lo sabemos. El anciano me replicó, esos son los que vienen de la gran persecución. Han lavado y blanqueado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ya no sufrirán más hambre ni sed, ni se verán agobiados por el sol, ni por viento abrasador alguno. Porque el Cordero que está junto al trono será su pastor y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida, y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Qué bonito. Ya ven que antes el capítulo 6 era un capítulo como de horror, podemos decir, o sea que como una ¿cómo se dice? Una película de miedo, como que. Y finalmente aquí es la consolación. Cierto, tal vez van a tener que vivir cosas así, pero después mira lo que hay. Dios enjugará las lágrimas de sus ojos, Dios mismo. Ya no sufrirán más hambre ni sed, ni se verán agobiados por el sol, ni por viento abrasador alguno. Porque el Cordero que está junto al trono será su pastor, y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida. Podemos ver el Salmo 23. El Salmo 23 que dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Este salmo que nos ayuda mucho en los momentos de desesperación, podemos decir, cuando nos falta la esperanza, pues retoman este Salmo 23. Y aquí este pasaje también del Apocalipsis que nos ayuda mucho. Ya ven por qué es un libro de la esperanza el Apocalipsis. Por eso, porque finalmente, si seguimos en esta vía, en este camino, vamos a ser consolados. Y son los que ya han vencido, ya han vivido las persecuciones, ya han lavado y blanqueado su vestido con la sangre del Cordero, o sea, ya han sufrido. Entonces no hay que sorprenderse si sufrimos en la tierra, porque finalmente es por ahí que tenemos que pasar, tenemos que cargar la cruz como Dios, como Jesús, para poder después llegar a la salvación y a la alegría plena y al consuelo que Dios nos va a consolar Él mismo. Qué bonito es. De hecho, ya lo hace desde la tierra, cuando a veces tenemos la suerte de estar en un momento de oración en que sentimos que nuestro corazón está consolado, pues es una gracia de lo que va a pasar en el cielo, de lo que vamos a vivir siempre. No sé si hay preguntas. Pues preguntan de quiénes son los ancianos que menciona el versículo. Estos ancianos son los mismos que ya hemos visto en un capítulo anterior, no me acuerdo si es el segundo o el tercero, que están alrededor del trono, como 24 ancianos, digo, que son los 12, bueno, simbólicamente, los 12 profetas del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles, para significar que esta alianza está alrededor del trono, alrededor de Dios. Las dos alianzas, la antigua y la nueva. ¿Ya?
No sé si ustedes tienen preguntas. Alguien dice, por eso San Agustín decía, el que canta alaba 2 veces. Sí, sí. Sí, porque la alabanza justamente, es más bien el que canta reza 2 veces. Porque la alabanza es una oración más fuerte que las palabras todavía. Sí, correcto. ¿Qué más? ¿Preguntas? Bueno. Me gustaría, antes de cerrar esta clase, me gustaría que nada más leamos el 7º sello para concluir con estos sellos y luego pues dejar la clase por ahora. Entonces, el capítulo 8, primero veo una pregunta. Entonces, son las 12 tribus y los 12 apóstoles que forman la alianza. Sí, podemos decir eso, es todo el pueblo de Dios, o sea que simbólicamente están como las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles que fueron después toda la iglesia, finalmente. Porque son los primeros, podemos decir, obispos, los apóstoles, y luego pues fueron otros, los obispos que nosotros conocemos, hasta nosotros mismos. Es todo el pueblo de Dios, sí. Sí, Octavio. Ahora vamos en el capítulo 8. Si me pueden leer del versículo 1 a 5. Por favor. Alex. Cuando el Cordero abrió el 7º sello, se hizo el silencio en el cielo como una media hora. Vi entonces a los 7 ángeles que están en pie delante de Dios. Les fueron entregadas 7 trompetas. Otro ángel vino y se puso junto al altar. Con un badil de oro se le dieron muchos perfumes para que, con las oraciones de todos los santos, los ofreciera sobre el altar de oro colocado delante del trono. Y por mano del ángel subió delante de Dios el humo de los perfumes con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el badil y lo llenó con brasas del altar y las arrojó sobre la tierra. Entonces hubo truenos, fragor, relámpagos y temblor de la tierra. Gracias. Entonces ven, el 7º sello, finalmente, el 7º sello se va a concluir sobre 7 trompetas, que no vamos a tener tiempo para verlas, pero... entonces, en este sello se produjo en el cielo un silencio como de media hora. Ven el peso del silencio aquí. Como que el silencio es esta oración, es como va a pasar algo. Cuando hay un silencio así es como que están esperando algo. ¿O qué va a pasar? ¿Qué está pasando? En media hora es algo largo. Y al mismo tiempo no tanto largo tampoco. O sea, es algo, es una medida a la vez largo, porque en silencio de media hora es largo, y a la vez no. Y luego vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios, se les entregaron 7 trompetas. Otro ángel vino y se paró delante del altar de los perfumes con un incensario de oro. Este ángel también puede ser Jesús, porque es el sacerdote, es el único sacerdote que viene delante del altar de los perfumes con un incensario de oro. Se le dieron muchos perfumes, las oraciones de todos los santos, que iba a ofrecer en el altar de oro colocado delante del trono. Este altar de oro significa la pureza. Estos perfumes, nuestras oraciones, o sea, o de los santos, si somos santos, son nuestras oraciones. Entonces, para decir que las oraciones son algo, pues, están escuchadas. Y todo el mundo se queda en silencio para escuchar estas oraciones en el cielo. Entonces, ya ven, cuando ustedes hacen una oración santa, el cielo se queda media hora en silencio. Wow. Entonces, para decir que están escuchando. Y la nube de perfumes con las oraciones de los santos se elevó de las manos del ángel hasta la presencia de Dios. Después el ángel tomó su incensario,
lo lleno con brasas del altar y las arrojó sobre la tierra. Hubo tremendos truenos, relámpagos y terremotos. Bueno, eso lo veremos la próxima vez, lo que sigue con las 7 trompetas. La próxima vez, de hecho, va a ser en 3 semanas. O sea, la Semana Santa, la Semana Pascua y la semana después nos vemos. 3 semanas. Entonces, si se puede en presencial y si todavía estamos como ahorita, será por este medio de Facebook. No sé si tienen preguntas antes que concluimos por una oración, que esperemos que va a hacer que el cielo se quede una media hora en silencio. Pero no sé si tienen preguntas, ¿no? Bueno, como quiera la pueden hacer después y a lo mejor les contesto en 3 semanas, si no se les olvida. Si pueden leer, seguir leyendo los capítulos, el 8 y lo que sigue, para la próxima vez, por favor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, San Juan, que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ánimo a todos.